Ecuador y Venezuela atraviesan crisis política. En ambos países los escenarios aparentemente son diferentes, pero de alguna manera tienen similitudes. En Venezuela ya se anunciaron los resultados de las últimas elecciones en el que el oficialismo pretende permanecer en el poder, aunque la oposición está rechazando estos resultados por falta de transparencia y piden que se respeten las libertades y la democracia en este país para devolverle precisamente lo que reclaman la gran mayoría de venezolanos: libertad. En cambio, en el Ecuador, los ecuatorianos estamos viviendo momentos sumamente críticos alrededor del ejercicio político. Hemos visto cómo se vienen vulnerando derechos legales y constitucionales. ¿Hacia dónde nos conducirá como país? Este tema lo analizaremos precisamente con dos académicos que son nuestros invitados. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidas, bienvenidos. Disfruta de nuestro Megaparque Centenario Agustín Intriago, un espacio para pasar en familia, disfrutar de la brisa artificial de la pileta más grande del litoral, con show de luces incluido, vivir los mejores atardeceres de nuestra ciudad desde Colina Mirador o realizar picnic. Y para la diversión de los más pequeñitos, hay 2 áreas para ellos, con más de 40 juegos infantiles. Visítanos todos los días desde las 16 hasta las 22 horas. ¡Te esperamos! Manta, Alcaldía del Cambio. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos momentos se están conectando a las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. Un abrazo gigante para quienes están conectados a través de la señal de Vito TV o por TV Cable, de la misma manera por Escándalo TV, por TV Cable y Cable Familia. Juve Digital también nos retransmite a través de Cable Familia. Y en la provincia de Manaví llegamos a 10 cantones a través de 10 cableras que nos retransmiten la señal. Llegamos hasta la Manga del Cura, allá por el lado de la zona del Carmen. A todos ustedes, un abrazo gigante. Queremos también saludar a nuestros directos invitados, 2 docentes universitarios de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, en el caso de Wilmer Suárez, él es consultor político también, y en el caso de Mauro Carrero, él es un venezolano radicado en el Ecuador, ejerciendo la docencia. Muchísimas gracias, mis queridos invitados. Wilmer, las crisis políticas que están viviendo estos hermanos países, Ecuador y Venezuela, tienen algunos rasgos de similitudes porque en Venezuela aparentemente se están conculcando derechos y hay una especie de dictadura. En el Ecuador hay rasgos de que se vienen violentando normas y constituciones. ¿En qué inciden estos procedimientos irregulares y en qué situación están viviendo ambos países estas crisis políticas? Bienvenido. Bueno, si bien es cierto, si vemos el momento actual, hay ciertas diferencias, pero yo quisiera iniciar, Pedro, para beneficio de los espectadores, en el hecho de que nosotros como región, como países, Ecuador-Venezuela, compartimos esa cosmovisión o esa noción de mesianismo, en donde creemos que va a venir alguien, una suerte de héroe, que va a establecer un nuevo orden, que va a dar origen a un nuevo ordenamiento con mejores condiciones de igualdad, redistribución y justicia en términos generales. Yo creo que ese es el primer rasgo que nos acerca a que seamos similares, ¿no? Evidentemente hay otros rasgos como la dependencia de algunos sectores productivos e incluso la dependencia de lo primario en términos económicos, así como el hecho de que somos de institucionalidades convulsionadas, los 2 países de la región con más número de constituciones y desbancamiento a presidentes también, pues, ¿no? Claro. Perfecto. Con ese contexto
Más adelante tendremos algunas inquietudes, Wilmer, alrededor de lo que usted acaba de presentar inicialmente. Mauro Carrero, ¿cuánta diferencia existe o cuánta semejanza entre ambos países? Porque el Ecuador está viviendo una crisis política bastante compleja, y crisis de toda índole, pero que nace probablemente de la crisis política. En Venezuela existe una crisis ya desde la época del chavismo, obviamente que en otros tiempos también han existido crisis similares o quizás de la misma proporción o menor proporción. Sin embargo, hoy esta crisis que se vive en Venezuela se ve sumamente agudizada con los resultados que se anunciaron por parte del oficialismo, pero también hay un rechazo importante de parte de la oposición. Ante este escenario, ¿cuán cerca están estos países de tener crisis que no permiten el desarrollo ni la convivencia de sus habitantes? Bienvenido, Mauro. Gracias, Pedro. Hola, Wilmer. Un placer estar con ustedes conversando sobre temas de tanta actualidad que, por supuesto, como ecuatorianos y como venezolanos nos interesan. Lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace 25 años atrás, muchos analistas políticos de América Latina consideraban que no iban a tener un impacto sobre la región. Y ustedes son testigos de excepción de cómo la situación devenida en Venezuela provocó que más de 450.000 personas de nacionalidad venezolana estén hoy en la geografía del Ecuador y que en un promedio de casi 60.000 individuos habiten en el Cantón Manta. No estoy hablando del distrito metropolitano Jaramillo-Montecristi. Solo en el Cantón Manta hay, según ACNUR, según la Organización Internacional para las Migraciones, según Cáritas, en este cantón hay más de 50.000 venezolanos que habitan este cantón y, por supuesto, allí hay un impacto. Desde la perspectiva sociológica y antropológica, tienen una fuerza importantísima porque son dos realidades culturales que a propósito de una historia devenida estamos cohabitando, estamos coexistiendo, intercambiando de todo, pues, ¿no? Desde patrones culturales, cosmogonía, arte culinario, visiones políticas, etc. Y lo que acaba de ocurrir en Venezuela con la elección del 28 de julio del año pasado y el desconocimiento por parte de Maduro en relación a las elecciones, también va a impactar a la región. Pero además de eso, estoy también de acuerdo con Wilmer a propósito de que nosotros tenemos muchas características culturales que nos hacen similares. Y uno de los rasgos que nos hace similar, tristemente también, es lo que decía Octavio Paz en aquel famoso libro que ganó el Premio Nobel de Literatura con el Laberinto de la Soledad, en donde él, siendo bastante cuidadoso, dijo que estaba retratando la idiosincrasia mexicana, pero realmente nos estaba retratando a todo el continente latinoamericano. Es decir, él termina concluyendo que nosotros los latinoamericanos o los mexicanos somos adolescentes en busca de identidad. Yo creo que todavía nosotros andamos en eso. Y una cosa con la que quiero ser claro, Pedro, es que el autoritarismo es de toda naturaleza, es de derechas y es de izquierda. O sea, tristemente esa es una verdad. Yo en discusiones que hago en las clases con mis estudiantes, yo les digo, si realmente la Constitución de Montecristi es comunista, ¿por qué Lenín Moreno, por qué Lazo o por qué Noboa no se ha planteado una constituyente para cambiar esa Constitución comunista que se quiere comer al Ecuador? ¿Y por qué no es verdad? Pues no es una Constitución comunista, es una Constitución de corte neoliberal y que, como decimos nosotros en nuestro país, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Entonces, si Correa era autoritario, ¿cuál es el problema si yo sigo siendo autoritario? Desconozco las leyes, desconozco la Constitución, hago lo que me da la gana. Maduro tiene asediada la Embajada de México, la Embajada de Argentina, porque hay unos dirigentes de Venezuela ocultándose. Yo invado la Embajada de México porque quiero sacar un ladrón.
que se robó no sé cuántos millones de dólares del Ecuador y por eso invadió la Embajada de México. Yo desconozco a María Corina Machado en Venezuela, que es una líder opositora. Yo desconozco a la señora Abad, que es una vicepresidenta electa de manera popular y que la respalda la Constitución. Y yo le digo a los militares y a la policía que hagan y deshagan en los predios de la República, porque no me valen los atados, las constituciones, las leyes, los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Perfecto. Más gallo no canta un claro, decían en mi pueblo, Wilmer, y es que la Constitución que se elaboró en Montecristi, como bien lo mencionaba Mauro Carrero, probablemente no sea el origen del problema que estemos enfrentando los ecuatorianos, porque han habido reformas constitucionales, y usted bien precisamente lo manifestó, en ambos países, tanto en Venezuela como en Ecuador. Entonces coincide con Mauro que es un problema más de idiosincrasia que de reformas o de aportes de leyes, entre otros aspectos que forman parte de una sociedad democrática, entre comillas. Sí, yo creo que lo que ha dicho Mauro es claro, es contundente y voy a tratar de profundizar en aquello desde otro lente. Venezuela tiene, depende de dónde se mire, tiene 25 constituciones, nosotros tenemos 20. Y el presidente Maduro hace poco acaba de anunciar una constituyente para profundizar la democracia y que llegue hasta el infinito, ha dicho, ¿no? Hace exactamente 5 días. En el caso ecuatoriano tenemos varias voces que actualmente nos hablan de otra constituyente. Claro. En todo caso, hay una suerte de transgresión patológica de la institucionalidad en el caso de las élites políticas latinoamericanas y particularmente de Venezuela y Ecuador, que en la región son los dos países más convulsionados en términos políticos. Entonces, esta suerte de patología, por decirlo de alguna manera, si yo llego al poder y soy medium, pero Pedro Clotario es large, yo quiero que esa constitución se adapte a mi talla, que sea medium. Si Mauro es extra large y yo soy medium, cuando Mauro esté en el poder va a querer que su constitución sea extra large. Entonces, es esa discusión que de alguna forma existió como parte del nacimiento de los Estados Unidos, donde había una corriente de un constitucionalismo que todo el tiempo se esté renovando o un constitucionalismo pétreo que más bien sobrepase a los líderes de turno. Entonces, en el Ecuador y en Latinoamérica, en Venezuela, no hemos entendido que parte del problema es cómo concebimos el sistema presidencial. Estados Unidos, Europa lo entendió así. Por eso lo que señalaba Mauro con precisión. Los autoritarismos pueden ser de derecha o de izquierda. Europa vivió muchos años de autoritarismo que lo llevaron a genocidios y a una guerra mundial. Mussolini estaba vinculado a la derecha. Adolfo Hitler estaba vinculado a la derecha. El fascismo estaba vinculado a la derecha. Augusto Pinochet en Chile también, para centrarnos acá en Sudamérica. Augusto Pinochet a la derecha. Y evidentemente también hay los dictadores de izquierda, ¿no? Los que hubieron en su momento en Singapur, en China. Claro, el comunismo chino es diferente al comunismo de Occidente, ¿no? Pero en todo caso tiene rasgos como se concibe desde una perspectiva de izquierda, igual que Lenin, Stalin. Entonces, la discusión vuelve a tomar en su curso en torno a la institucionalidad. Sin embargo, hoy Europa está reviviendo la potenciación de una derecha extrema que no necesariamente es fascista, pero que sí tiene rasgos característicos del fascismo. Entonces, parecería que parte de la naturaleza humana es estas relaciones y pugnas de poderes permanentes. La mediación de las pugnas de poderes está en la política. Cuando hay ausencia de política, hay violencia y hay autoritarismo. Ya, perfecto. Venezuela vive, de acuerdo al sistema político, una especie de dictadura. El oficialismo está con la intención cabal de mantenerse en el poder frente a una oposición que está intentando recuperar el ejercicio democrático en este país. En el Ecuador, en cambio, Wilmer,
aparentemente existen varios rasgos de irrespeto a la Constitución y a las normas. ¿Esto hacia dónde conducen a los países? ¿Llegaremos en momentos críticos como los que está viviendo Venezuela o estamos ahí casi a la par con las mismas problemáticas, con breves o pequeñas diferencias? Es importante lo que usted señala, Pedro, y es una pregunta que tiene, a mi modo de entender las cosas, tres aristas para entenderla. La primera es esta élite transgresora de la institucionalidad que tenemos en el Ecuador. La segunda es el burócrata obsecuente, ya lo decía Hannah Arendt, ese burócrata que no tiene pensamiento crítico ni tampoco tiene empatía con los afectados. Es decir, ejemplo de eso, la ministra de Trabajo, transgrediendo todas las normas, hizo lo que hizo, ¿no? Sancionar en más de 120 días a la vicepresidenta. Y tercero, la cultura política. Tenemos una cultura política donde está bien el autoritarismo en tanto y en cuanto afecte a la otra parte o con quienes yo me siento en oposición. En este caso, para ejemplificar, los correístas aceptaban rasgos autoritarios y acciones autoritarias del correísmo porque afectaba al anticorreísmo. El anticorreísmo hace lo mismo. Claro. Están de acuerdo con que se afecte la institucionalidad en tanto y en cuanto esté afectando, entre comillas, claro, a los correístas. Wilmer, pero en realidad y aquí el problema es que y aquí el problema es que, por ejemplo, los militantes del correísmo celebraban la postura del mandatario de aquel entonces y los militantes o seguidores o simpatizantes del actual gobierno de la misma manera, o sea, celebran. Es decir, que hay una corresponsabilidad en la ciudadanía que, en vez de cuestionar estos hechos, más bien, como creo que usted lo dijo, lo aplauden. Sí, hay una corresponsabilidad de una mala élite política en el Ecuador, de burócratas obsecuentes y autoridades de control, como por ejemplo la misma Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, por citar algunos, la ministra de Trabajo y finalmente también la ciudadanía. Pero ergo, hay una diferencia entre la masa y quienes ostentan el poder, y es que la masa termina finalmente siendo persuadida. Por eso las élites cumplen una función importante dentro de los sistemas democráticos. Las élites tienen que actuar con responsabilidad y con sentido patriótico. Unas élites que no actúan con responsabilidad y sentido patriótico, que no piensan en la democracia y en el Estado, pues van a tender a debilitar la institucionalidad democrática para lograr sus objetivos personales, que muchas veces no son materiales, sino que son ideológicos y son, responden al sesgo cognitivo, es decir, a lo que ellos creen que está bien. Ya, perfecto. Mauro, estaba aquí anotando algunos datos alrededor de lo que estaba un poco mencionando Wilmer Suárez. Para llegar Venezuela a estas instancias de esta especie de dictadura que existe en este país hermano, tuvieron que pasar momentos críticos o crisis políticas de vulneración de derechos, violentación de leyes y normas constitucionales. En el Ecuador están pasando estos sucesos. Si se mantienen estas acciones y no se corrigen, pudiéramos llegar también a estos momentos o instancias que está atravesando Venezuela, que aparentemente enfrenta un ejercicio de dictadura. Mira, Pedro, yo quiero contestar esa pregunta planteando también otra problemática antes de ir al meollo del asunto, ¿no? Nuestro comportamiento antropológico se presta para lo que Wilmer ha explicado. Es decir, hay un claro comportamiento autoritario, tristemente, en la ciudadanía venezolana y ecuatoriana. Efectivamente, como dice Wilmer, cuando actúo en contra del chavismo, si soy opositor, está bien cualquier desafuero que pueda yo hacer, pero si soy del chavismo y cometo desafueros anticonstitucionales contra los opositores, eso también está bien hecho, porque forma parte del acervo
antropológico autoritario que existe lamentablemente en nuestra ciudadanía. Como lo explicaba Wilmer en relación al comportamiento que de alguna manera avalan los anticorreístas cuando se hacen este tipo de medidas, porque a mí me ha tocado escuchar, por ejemplo, personas, incluso hasta de la academia, con doctorados en Derecho Constitucional, justificar lo injustificable en relación al tema de la vicepresidencia de la República. Y salve que uno no es correísta ni nada por el estilo, pero lo que uno trata de inculcar es que nuestra dirigencia, como dirían los romanos, como pater familia, son los referentes que deberían tener un comportamiento que auspicie, propicie y fortalezca la institucionalidad democrática y la democracia. Es decir, el comportamiento de los líderes debería ser, el deber ser es fortalecer las instituciones democráticas y sobre todo la institución fundamental que se debería fortalecer debería ser el imperio de la ley, considero yo. Contestando lo que tú me preguntas, creo que Venezuela y Ecuador tienen rasgos políticos, desarrollos históricos, diferenciadores, y yo creo, estoy convencido que no necesariamente el Ecuador va a llegar a las condiciones a las que ha llegado Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué miras de diferente en lo que está pasando en Ecuador frente a lo que está pasando Venezuela para llegar a esa dictadura? Mira, no, lo primero es que el Ecuador no ha tenido un líder carismático de la envergadura que fue Chávez. Es decir, el fenómeno Chávez es una cosa que sería muy difícil de explicar. Chávez, con su discurso, con su manera, con su asomo, en aquel febrero, el 4 de febrero de 1992, cuando dice en la televisión, en cadena nacional, hemos fallado por ahora, pero vendrán tiempos mejores. En ese momento él se convierte en una especie de Mesías, efectivamente como lo dijo Wilmer acertadamente, estamos en búsqueda del Mesías, nuestros pueblos están en búsqueda del Mesías, y Chávez indiscutiblemente fue un líder con un carisma de liderazgo, mira, que no ha tenido parangón. Claro, pero Mauro, ahí te interrumpo, permíteme por favor, pero Hugo Chávez ya falleció, ya no está en este mundo. Sí, pero Hugo Chávez toda esa ideología que propuso Chávez hasta el 2013 consolidó una forma de autoritarismo. ¿Le endosó eso a Maduro? Le pasó eso a Maduro. ¿Y es el capital político que tiene Maduro en estos momentos para seguir manteniéndose en el poder? No, pero Maduro no es que tenga el liderazgo ni el carisma, pero sí tiene el ejército a su favor, porque eso lo construyó Chávez. Entonces eso es una dictadura. Eso sí es una dictadura. Por supuesto. Maduro es civil, pero todas las instancias de los gobiernos en Venezuela están dirigidos por la fuerza militar, por los diferentes componentes. Entonces tú ves ministros que son generales, tú ves directores de instituciones que son tenientes coroneles, tú ves alcaldes que son tenientes coroneles y coroneles y mayores del ejército, que se visten como tú y como yo, que nos metimos aquí en un programa de televisión o de radio de manera civil, con una boina, con una camisa manga larga, no se ponen sus chamarretas al estilo de la dictadura pinochetista, que todos iban con sus uniformes militares. Entonces, esa es una gran diferencia. La diferencia es que Chávez viene del estamento militar y sus actitudes eran de orden y mando, y la diferencia, digo yo, con Correa, que Correa viene de ser un dirigente civil, economista, que participaba de la vida democrática y de alguna manera mantenía las formas. Chávez no. Chávez derogó prácticamente desde el primer momento en que inicia toda la estructura conocida por ti, Pedro, por ti, Wilmer, que aquí ven a un Consejo Nacional Electoral que más o menos puede funcionar. Todas esas dependencias de Venezuela son dependencias del Ejecutivo. No tiene ningún tipo de autonomía, no hay ninguna división de poder, solamente de manera nominativa. Wilmer, esos indicios de violentación de derechos y de constitución, ¿hacia dónde pudieran conllevar al Ecuador? ¿A los extremos de lo que está viviendo Venezuela, una especie de dictadura, o simplemente son crisis políticas
que son cíclicas. Bueno, sí, son cíclicas, pero el ciclo se ha ido rompiendo con la Constitución del 2008, más allá de las críticas que tengamos. Hay dos cosas al menos interesantes y muchas son copiadas del chavismo incluso, ¿no? El hecho de tener 5 funciones es copia del constitucionalismo venezolano, de este proceso inacabado del socialismo del siglo XXI, ¿no? Sin embargo, en el caso ecuatoriano, un tema importante de la Constitución del 2008 es justamente haberle quitado protagonismo a las Fuerzas Armadas, que ya no sean garantes de la Constitución. Pero sí me preocupa a mí personalmente el excesivo llamado a las Fuerzas Armadas a través de los estados de excepción. Porque desde la época romana, de la época en que no del imperio, sino de la República Romana, uno de los temores de que ingresen los militares a la ciudad era que se conviertan en actores políticos. Y lo que vimos en Venezuela, y lo acaba de retratar Mauro, es justamente eso. Militares convertidos en actores políticos. Eso es sumamente peligroso. En el caso ecuatoriano todavía no llegamos a ese extremo. Y lo segundo es que estamos en la etapa de más larga estabilidad democrática y más allá de los cuestionamientos que yo siempre le hice a Guillermo Lasso, yo sí reconozco en Guillermo Lasso que al final se fue por la vía institucional con la muerte cruzada, que también se puede discutir sobre su validez o no, pero fue una salida a la crisis. Entonces, en tanto y en cuanto exista una salida institucional, constitucional de las crisis, hay posibilidades. El problema está cuando no hayan salidas institucionales a las crisis políticas, mi querido Pedro y Mauro. Y Mauro esto lo sabe bien, porque cuando el presidencialismo coopta todas las instituciones, pero cuando no hay salida constitucional, entonces estamos jodidos. Ahora, hay otro elemento importante. Chávez pudo aprobar la reelección inmediata por más de 2 periodos. Es decir, indefinida. Sí, la alternabilidad en el poder es importantísimo. Eso nunca podemos... Es lo que aún gozamos en este país, de la alternancia en el poder. En todo caso, Wilmer, me permite, porque tengo una inquietud más que hacerte, pero tengo que irme a una pausa publicitaria cortísima y enseguida regresamos. ¿Le parece? Volvemos de inmediato. Disfruta de nuestro Megaparque Centenario Agustín Intriago, un espacio para pasar en familia, disfrutar de la brisa artificial de la pileta más grande del litoral, con show de luces incluido, vivir los mejores atardeceres de nuestra ciudad desde Colina Mirador o realizar picnic. Y para la diversión de los más pequeñitos, hay 2 áreas para ellos, con más de 40 juegos infantiles. Visítanos todos los días desde las 16 hasta las 22 horas. ¡Te esperamos! Manta, Alcaldía del Cambio. Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía del programa propositivo de Manabí. Wilmer, usted mencionó que países como Venezuela y Ecuador están siempre esperando un Mesías. Venezuela tuvo un Mesías, Hugo Chávez, lo mencionó Mauro Carrero, pero miren las condiciones en las que se encuentra. ¿Para eso quieren un Mesías? ¿Para llegar a una dictadura y enfrentar a los ciudadanos de ese mismo país? Bueno, un rasgo mesiánico justamente está relacionado con ese ser que puede llevarnos a la redistribución, la equidad, la justicia, al reconocimiento y profundización de los derechos y la democracia. Pero eso va en detrimento, en primer lugar, de un discurso antipolítico, es decir, cuestionando todas las instituciones. Eso va acompañado de un discurso polarizador. Recuerde usted que tenemos en la historia del Ecuador discursos populistas y mesiánicos desde el primer velasquismo. Velasco Ibarra, para caracterizar
a la oposición, a la oligarquía, le decía sobacos perfumados, por ejemplo. Y empezó a partir de ahí la lógica de oligarquía versus pueblo. Luego eso fue creciendo hasta el posicionamiento de Bucarán el día que ganó las elecciones y los llamó pelucones. Después Correa cogerá lo de pelucones. Hoy en día la lógica es el nuevo Ecuador versus el Ecuador de la vieja política, ¿no? Entonces siempre tiene como característica esos elementos. Pero algo que se ha dicho aquí, que también lo dijo Mauro de muy buena manera, es que esas características antropológicas, esa cosmovisión, esa forma de entender la relación de poder ha hecho que los latinoamericanos seamos presa fácil de siempre estar a manera de latencia, cuando llega el Mesías que me va a solucionar los problemas, pero además estos problemas tienen que ser de solución inmediata. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en cultura política, en cultura democrática en nuestros países. Ya. Ahora, vámonos al Ecuador con esa parte que usted menciona, que los países Ecuador y Venezuela están esperando un Mesías. En Ecuador probablemente suceda eso, pero también vemos que por el otro lado celebran que se irrespeten o se violen los actos constitucionales, el orden constituido. ¿Por qué entonces esta contraposición? Porque justamente tiene que ver con otro rasgo que lo ha potenciado las nuevas dinámicas de comunicación, y es que existe una hiperpolarización política. Es decir, los ecuatorianos y gran parte del mundo, antes de las redes sociales, había una mediación entre la realidad y la comunicación. Estaba mediada, pero finalmente los medios de comunicación tenían una responsabilidad frente a lo que decían. Hoy en día estamos ante la muerte de la verdad. Estamos más socráticos que nunca cuando Sócrates explica la alegoría de las cavernas, donde habían unos presos en las cavernas que veían la realidad a través de los rayos del sol. Ellos veían las sombras de los objetos y ellos pensaban que esa era la realidad. Solo que de manera más perversa, porque las redes sociales nos dan la sensación de democratización de la información, pero también estamos siendo manipulados a través de las granjas de bots, de los fake news, etc. Y la gente, de acuerdo a los estudios, uno de los cuales yo realicé hace un par de años, en apenas el 15% contrastan la información de lo que se dice en redes con información veraz y objetiva. Entonces, eso ha ido profundizando aún más la polarización y el hecho de que queramos la llegada del Mesías en el caso ecuatoriano y gran parte de Latinoamérica y Venezuela. Mauro. Porque hoy Venezuela quiere un Mesías que los libere del presidente Maduro. Recuperar la libertad y la democracia. Mauro, en Ecuador también existe una polarización bastante fuerte. El correísmo y el anticorreísmo. Estoy de acuerdo con lo que plantea Wilmer. Lamentablemente no hay la posibilidad de terceras vías, de cuartas vías, sino que está todo muy estrictamente y peligrosamente polarizado. Ya, para contextualizar lo que usted acaba de decir y ponerlo en vigencia, no existen una tercera vía, un tercer camino. Lo que significa, entonces usted coincide que en este proceso democrático que va a vivir el Ecuador está entre el oficialismo y el anticorreísmo. Y el correísmo, perdón. Es correcto. Ya, perfecto. Está todo dirigido a que, si, por ejemplo, yo critico cuando se inicia por primera vez el llamado al estado de excepción, en que veíamos que los propios militares ponían a circular videos sobre las torturas y vejámenes que cometían contra las personas detenidas. La gente le agradaba ver eso en las redes sociales y consideraba que eso estaba bien hecho. Es decir, la gente no veía que ahí se estaba desarrollando un proceso de violación de derechos humanos contra el vencido, que todas las leyes nacionales y por supuesto las leyes internacionales deploran ese tipo de conducta. Pero si tú decías que estabas en contra de eso, inmediatamente decías, te ubicaban como correísta. Si tú de alguna manera planteas que el tema del corte de luz es un tema que va en contra de la productividad económica del Ecuador,
que las personas de escasos recursos sufren producto de esta situación de los cortes de luz que recientemente tuvimos. Inmediatamente también dicen que eres correcto. Es decir, uno no puede hacer ningún tipo de crítica que la gente sienta que está en contra de Noboa. Pero por supuesto que si dices cualquier cosa que vaya en contra de Correa, inmediatamente también los correístas te ubican como personas de Noboa o del oficialismo. Y eso es muy malo para un país. ¿Y por qué es malo para un país? Porque no permite hacer crítica sana. Porque la crítica sana que uno plantee, que va dirigida a fortalecer las instituciones, a fortalecer el sistema económico, a fortalecer las instituciones públicas, a fortalecer los organismos del Poder Judicial, etcétera, van a quedar simplemente como saludos a la bandera, como palabras al aire, porque lamentablemente no forma parte del debate público y del debate político. Es decir, buscar la mejora, yo lo he dicho desde hace muchos años aquí en el Ecuador, o sea, debemos construir un plan país en el que todos los actores políticos, culturales, religiosos, debemos involucrarnos para pensar el Ecuador que queremos dentro de 100 años. Es que eso debe propiciarse cuando exista unidad de criterios, aun cuando existan pensamientos contrarios. Es una responsabilidad de la clase política, claro. Y es una responsabilidad también de la sociedad civil, que yo creo que nosotros debemos fortalecer a la sociedad civil. Es decir, a esa sociedad civil que plantee, que proponga, que critique, que sea proactiva en relación al desarrollo del Ecuador, en todos los aspectos de la vida. El aspecto cultural, el aspecto económico, el aspecto político, el aspecto religioso. O sea, una sociedad civil fortalecida que garantice el ejercicio de la ciudadanía. ¿Y cuál es el ejercicio de la ciudadanía? El ejercicio de la ciudadanía es tener derecho a sacarse una cédula de identidad sin pagar coima, tener derecho a pagar los predios urbanos sin pagar coima, tener derecho a sacarse una licencia de conducir sin pagar coima, ir al Instituto Ecuatoriano de los Seguros Sociales sin pagar coima. Eso es el ejercicio de la y que se le entregue un buen servicio. Como Mauro, también el ejercicio de la ciudadanía es participar libre y democráticamente en política y decidir libre y democráticamente por quién puedo yo votar. Ya, Mauro, voy a retorcer un poco lo que usted mencionó con el que no hay chance para una tercera vía. Entonces, ¿cómo entender que en Venezuela y en Ecuador están polarizadas ambas sociedades, ambos países? Sin embargo, cuando existen procesos democráticos es cuando aparecen más candidatos. Pero es que nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a los candidatos. De hecho, yo creo que una de las cosas más terribles que ha perdido la democracia latinoamericana, y la perdió Venezuela en la elección de 1998 y en la elección del 2000, fue esa reforma que negó la proporción de las minorías en la Asamblea Nacional. Nuestros procesos electorales, tanto ecuatorianos como venezolanos, garantizaban la representación proporcional de las minorías. Ahora no hay ninguna minoría representada en la Asamblea Nacional, ni en los consejos municipales, y en ninguna parte hay representación proporcional de las minorías. Es decir, que los movimientos indígenas, los movimientos obreros, los movimientos LGBTU, los movimientos ecologistas no tienen ningún tipo de representación en nuestras asambleas nacionales. Son los partidos mayoritarios, como el caso del partido que apoyaba a Correa, quienes tenían mayoría en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y el PSUV en Venezuela, que tiene la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, ahí no hay representación de la minoría, y el líder, que en este caso es en Venezuela, es el señor Nicolás Maduro, decide absolutamente todo, sin conversar con nadie sobre los destinos de Venezuela. No existe nominalmente una Asamblea Nacional, existe nominalmente un Consejo Electoral, un Consejo Nacional Electoral, pero es lo que él decide, es lo que dicta el Consejo Nacional Electoral. Eso no ha llegado a ser de esa manera en este país. Y el ejercicio de la ciudadanía y el fortalecimiento de la sociedad civil en el Ecuador deben permitir que eso nunca ocurra.
Pero sin embargo, Wilmer, escuché decir que hay una reacción tardía. ¿Qué esperamos entonces los ecuatorianos para no permitir lo que acaba de mencionar en estos momentos Mauro Carrero? Bueno, yo considero que los procesos electorales también son una puerta de escape frente a la realidad de muchos fenómenos. Hay un oligopolio de la participación política por parte de los partidos políticos. Sin embargo, los ciudadanos a veces dan sorpresas. Por ejemplo, la consulta popular. Los ciudadanos, conversábamos contigo, Pedro, en ese momento histórico. Los ciudadanos en la consulta popular votaron en defensa propia. Claro. Votaron en contra del trabajo por horas. Y hoy nos da la razón, varios candidatos a la vicepresidencia decían ayer que una forma de rescatar el seguro Y social votaron es también votar en contra de la formal. reelección indefinida, Wilmer. Exacto, y votamos en contra de la reelección indefinida en su momento. Pero ojo, Mauro, que tú sí nos acabas de poner nerviosos en el sentido de que en Venezuela también votaron en contra de la reelección indefinida que propuso Chávez en su momento, pero cuando le dio cáncer a Chávez votaron, porque el voto es emocional. Y ahí los políticos que son antiéticos, que son apátridas y que no quieren a la democracia, se aprovechan de esos momentos para manipular a los electores. Ahora, considero yo también que lo que dice Maura hay que generar una discusión en el Ecuador sobre la representación de las minorías y los parlamentos deben de verse reflejadas esas minorías, ¿no? Entonces, es parte de ir generando discusiones en democracia. El problema está en que no hay cabida hoy en día para la discusión democrática en el Ecuador, porque la opinión pública está alrededor de los escándalos. Un escándalo le da paso a nuevos escándalos, de manera que los temas serios como el que tú estás abordando, Pedro, realmente no son tan escuchados. Pasen a segundo plano, definitivamente. Y no se tratan a profundidad, pero sí necesitamos en el Ecuador generar un compromiso, no solo de fortalecer la sociedad civil, como decía Mauro, sino también generar un proceso realmente de culturización democrática, por decirlo de alguna forma. Ya, Wilmer, ahora, para prestar atención a los temas de fondo en el que los ecuatorianos debemos estar expectantes, en el caso, por ejemplo, de la violentación de derechos constitucionales, que es lo que en las últimas semanas hemos podido evidenciar los ecuatorianos, tanto de un lado político como del otro lado político. Ambos han trapeado el piso con la Constitución. ¿En qué medida, frente a todo esto, corre riesgo la democracia? Sí, yo en realidad sí tengo ciertas preocupaciones, pero no pierdo la esperanza porque los resultados electorales en el Ecuador tienen como característica, al menos hoy, un 45% de volatilidad electoral. Quiere decir que los ciudadanos pueden votar hoy por partido A, mañana por el B, después por el C. Ahora bien, los debates vienen a ser un espacio interesante, más allá de los cuestionamientos que se puedan hacer a los formatos, y los ciudadanos tienen que exigir debates. Es uno de los pocos espacios donde finalmente se pueden identificar también leguleyos o diferenciar leguleyos y noveleros de gente que realmente tenga el perfil para gobernarnos, ¿no? Eso no quiere decir que no haya una manipulación, porque el debate entre Lasso y Arauz, evidentemente, hubo una mejor conexión emocional y una mejor estrategia por parte de Lasso con el de Andrés, no mientas es que otra vez, mientras Andrés hablaba, más que el debate, allí incidió el postdebate, mi querido Wilmer, y a veces los argumentos Sí, que pueden bueno. esgrimir los candidatos presidenciales no juegan mucho a favor, sino más bien los aspectos emocionales, que es lo que usted acabó de mencionar. Mauro, Maduro ya hizo la juramentación para su tercer mandato, ¿no es verdad? ¿Ya podríamos decir que es un momento irreversible o todavía cree que la oposición puede hacer algo por salvar la democracia en este país? Mira, la situación de Venezuela es muy volátil. Es lo único que yo podría decir. ¿Por qué? Porque Maduro con la juramentación, la autoproclamación y la autojuramentación que hizo el 10 de enero se puso al margen totalmente de la Constitución.
nunca contaron con que la oposición iba a tener la destreza tecnológica y logística para recabar las actas de votación, que habría que aclarar también en este espacio a qué nos referimos. Cada máquina electoral emite un acta de votación que que le queda a cada uno de los testigos electorales que participan en ese centro de votación. Esa maquinaria y esa logística por parte de la oposición permitió que en más de 82% de esos sitios de votación se pudieran recoger esas actas y montarlas en una plataforma. Eso es lo que ha servido de prueba para plantear que Edmundo González Urrutia ganó con más del 60% de los votos escrutados en las mesas electorales. La Constitución y la ley electoral plantea que el Consejo Nacional Electoral debe mostrar Claro. de manera desglosada cómo fueron los resultados de Cosa que no votación. lo ha hecho ni lo hará. Y a Ni propósito lo hará. del Pero apoyo de cuando yo digo que la expresidentes, situación es volátil es porque al juramentarse el 10 de enero le abre las puertas a los venezolanos para hacer suyo el artículo 350 de la Constitución de Venezuela, que establece el derecho a la sublevación por parte de la población venezolana ante un gobierno de facto o ante una persona que se haga del poder de manera indebida. ¿eso Es qué decir, significa? que los ¿Enfrentamientos más venezolanos- violentos entre los hermanos venezolanos, Mauro? Eso podría significar un enfrentamiento entre venezolanos, entre partes de las Fuerzas Armadas que se dividan y puede haber un conflicto terrible que nadie quiere, y esperemos que la salida sea negociada, que la salida sea consensuada, que la salida sea a través del diálogo y de un proceso de paz. Pero con la juramentación de Maduro, tristemente, lo que él ha planteado es una situación de un golpe de Estado de facto en Venezuela. Wilmer, vuelvo contigo precisamente como para plantear una pregunta a ambos, ¿no? Hay similitudes entre las crisis que se vienen viviendo democráticamente y políticamente entre Venezuela y Ecuador, pero ¿cree que más temprano que tarde podamos ver la luz al otro lado del túnel y que nuestros países puedan tener ejercicios democráticos en el que se respete primero la institucionalidad, las normas y las leyes, y que existan líderes políticos que permitan una convivencia más armónica entre los ecuatorianos en este país y los venezolanos entre el país hermano? Bueno, inicialmente mi solidaridad con el pueblo venezolano, mi posición en ese sentido es radical. Venezuela no vive en un estado democrático hoy en día. Creo que la salida puede ser una salida negociada y de paz, sería la vía adecuada. Hoy en día creo que tendría que haber algo de sangre como para llegar a eso, lamentablemente. En el caso venezolano, sin embargo, el caso venezolano es el resultado del silencio de muchos y aplauso de otros frente a los abusos de la institucionalidad. En el caso ecuatoriano, no estamos como en Venezuela hoy, pero de seguir Ecuador polarizado y aplaudiendo a viva voz o como lo hacen algunos, ¿no? Hasta coreando o tratando de manera leguleya justificar los actos ilegales e inconstitucionales, pues entonces yo creo que vamos camino a un desequilibrio democrático cuyo desenlace puede ser cualquier cosa, no necesariamente Venezuela, puede ser peor incluso, ¿no? Pero es claro que insistamos en lo que dijo Mauro inicialmente, que es totalmente cierto, que no importa la dictadura si es de izquierda o es de derecha, igualmente es dictadura, va a terminar lesionando a los ciudadanos, contraviniendo y transgrediendo constituciones hasta que este Mesías o este héroe, para algunos, tenga un traje de gobierno que se le ajuste a su medida. Pero a fin de cuentas lo que vamos a tener es una democracia cada vez más frágil.
Mauro, ¿tendremos luz al otro lado del túnel en estos dos países para que las crisis políticas y democráticas no se profundicen? Bueno, entendemos que Venezuela ya topó fondo o está a punto de tocar precisamente fondo, pero ya en el subterráneo. Ecuador no sé si tenga salidas para evitar que existan mayores crisis políticas. ¿Cuál es tu conclusión final? Mira, yo creo que sí hay salidas, yo creo que hay una búsqueda por parte de las poblaciones tanto del Ecuador como de Venezuela a tener mejores condiciones de vida, y aunque nuestro país, en este caso Venezuela, esté pasando sus horas más oscuras, definitivamente hay un venezolano que está dentro de Venezuela y que está regado en casi 8 millones de individuos en diferentes partes del mundo que están siempre rogando y que están con la esperanza de mayor democracia para el territorio que nos vio nacer. Y una cosa hermosísima que también he visto aquí en el Ecuador es que la juventud ecuatoriana tiene una actitud propensa a elevar las mejores condiciones de vida y a no permitir que este tipo de situaciones autoritarias se conviertan en la cotidianidad para el ecuatoriano. Por eso yo creo que sí hay esperanza, que todavía hay luz allá en el fondo del túnel. Decía uno de los libros que escribió Galeano, Las venas abiertas de América Latina, en el que se refería a las similitudes que tienen nuestros países de América Latina, en efecto, y de esta región. Mire cuánto tiempo se escribió ese libro y parece ser que todavía se mantiene vigente, porque son coincidencias de las mismas problemáticas que tienen países hermanos. Y es que esto parece ser que es una permanente lucha por el poder, y detrás del poder parecería ser que hay poderes oscuros que quieren permanecer a través de los poderes de toda índole en el tiempo. Pero en todo caso, lo que tenemos que hacer nosotros, los ciudadanos de ambos países, es entregarle el poder precisamente al pueblo, revestirse de ciudadanía para evitar que estos líderes, que con sus propias ideologías, que probablemente son las causantes de, o que se derivan de las crisis múltiples que tienen los países, debemos desecharlos para darle facilidades a que el escenario democrático esté precisamente cooptado por la ciudadanía. Pero creo que ese es un escenario utópico. La realidad es esta la que enfrentamos, y mientras vivamos entre luchas de poderes, nuestras sociedades lamentablemente tendrán que vivir estos escenarios de violencia y de enfrentamiento, como en estos momentos probablemente suceda en Venezuela. Son las similitudes y diferencias políticas y de crisis que viven ambos países, Ecuador y Venezuela. ¿Están en riesgo sus democracias? Es lo que hemos puesto sobre el tapete. A todos ustedes, muchísimas gracias por su amable sintonía. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. En mi palabra. Hasta la próxima.